Hola, en el transcurso de la semana estuve entretenido con algunas situaciones sobre este tema, que es muy importante, es muy interesante. ¿Y por qué? Porque lo vamos a observar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo pude darme cuenta de eso? Mientras caminaba y ya me había cansado, entonces decidí tomar un autobús del cual eh, desde mi partida hasta mi punto de llegada se tiene que realizar un pago, ¿no? Entonces tú pagas por ese servicio. Y mientras yo viajaba, notaba que el autobús hacía subir a más viajeros, ¿no? O a más destinatarios. Entonces pude notar que este autobús, mientras más pasajeros tenía, más ganancia iba a tener. Pero si el autobús iba vacío, no iba a tener ganancia, pues, ¿no? Nadie le iba a pagar. Ni modo que el asiento vacío le tenga que pagar, ¿no? No. Entonces, yo me ponía a pensar y decía, "Mm, o sea, mientras más pasajeros hayan, el autobús generará más ganancia. Pero si tiene menos pasajeros, el autobús de por sí tiene menos ganancia. Mm. Y mientras iba en el autobús, podía notar que algunos automóviles, que a pesar de que, bueno, su imprudencia y todo, iban en algunas situaciones rápido. Y yo me preguntaba que si estos de aquí iban más rápido, si bien es cierto, podían llegar en poco tiempo a su destino, ¿no? O sea, mientras más rápido el auto iba, podían llegar en corto tiempo. Pero si iban lento, entonces se iban a demorar más tiempo, pues. Mm. Ahora, en esa misma situación me ponía a pensar y decía, ¿y si el autobús o el automóvil o carro, auto, como quieras llamarlo, eh, iba rápido de por sí? Hace un consumo, ¿no? De combustible. Entonces, al hacer ese consumo de combustible, si hace más consumo de combustible, va a tener que ir al grifo a recargar más. ¿Cierto, Sion? Sí, porque si él hace mayor consumo de su combustible, él va a tener que ir al grifo a recargar más. Y como va a ir a recargar más, entonces va a tener que pagar más al grifo. Pero si hace un menor consumo de su gasolina, petróleo, entonces en el grifo hará una recarga también menor, pues, ¿no? Y también tendrá que pagar menos, pues, ¿no? No va a pagar por algo mínimo, no va a pagar algo elevado, ¿no? Entonces, son situaciones de nuestra vida diaria que yo pude notar mientras viajaba. ¿Habrán más situaciones? Sí, hay más situaciones. Observa. La proporcionalidad, un concepto clave en nuestra vida cotidiana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se relacionan las distintas cantidades que encontramos a nuestro alrededor? La proporcionalidad es un concepto que nos acompaña en cada rincón de nuestra vida diaria. Este principio fundamental establece que cuando una cantidad cambia, otra cantidad también lo hace de manera predecible, manteniendo una relación constante entre ellas. En pocas palabras, si una cantidad aumenta o disminuye, la otra también lo hará de forma proporcional. Pero, ¿cómo se manifiesta esta relación en situaciones concretas? A continuación, exploremos algunos ejemplos interesantes
que demuestran cómo la proporcionalidad influye en diversas áreas de nuestra vida diaria. Imagina un autobús vacío. Podríamos decir que es ligero y fácil de mover. Ahora, súbele pasajeros. A medida que más personas suben, el peso del autobús aumenta en proporción directa al número de pasajeros. Es decir, más pasajeros, más peso. Esto es una relación proporcional directa. En la cocina, la cantidad de comida que se puede preparar también es proporcional al número de cocineros. Si un solo cocinero puede preparar un plato en una hora, dos cocineros pueden preparar dos platos en la misma hora. Es decir, más cocineros, más comida. Es otra relación proporcional directa. El tamaño del pollo también está relacionado con la cantidad de carne que obtendremos. Un pollo pequeño nos dará menos carne que un pollo grande. Más tamaño, más carne. Es otra relación proporcional directa. Al conducir un coche, la velocidad a la que vamos afecta directamente al consumo del combustible. Cuanto más rápido vamos, más combustible se consume. Más velocidad, más combustible. Es una relación proporcional directa. La dosis de un medicamento y la frecuencia con la que se toman están relacionadas de forma inversa. Una dosis alta se toma con menos frecuencia, mientras que una dosis baja se toma con más frecuencia. Más dosis, menos frecuencia. Es una relación proporcional inversa. En la construcción, el tamaño del proyecto no siempre está directamente relacionado con la cantidad de materiales utilizados. Una construcción pequeña puede requerir materiales específicos y costosos, mientras que una construcción grande puede utilizar materiales más comunes y menos costosos. No siempre hay una relación proporcional directa. Hemos visto diferentes ejemplos de proporcionalidad en la vida diaria. Algunas relaciones son directas, mientras que otras son inversas. Es importante comprender estas relaciones para tomar decisiones informadas y optimizar nuestros recursos. Y en esta oportunidad vamos entonces a enfocarnos en las magnitudes proporcionales. Presta mucha atención que ya comenzamos. Muy bien. Tenemos ahora el capítulo número 2, magnitudes proporcionales. Tenemos primeramente una lectura sobre el colibrí, así que presta mucha atención. El colibrí, Archilochus colubris, es el ave más pequeña del mundo. Es nativa de México y habita en América. Tiene un tamaño que oscila entre 11 y 15 centímetros y un peso de 6 a 8,5 gramos. Las alas del colibrí se pueden mover hasta 80 veces por segundo. Cuando un macho está tratando de impresionar a una hembra, el batido de sus alas puede aumentar hasta 200 veces por segundo. Es la única especie de ave que tiene la capacidad de volar en todas las direcciones. Durante un periodo normal de tiempo, su corazón latirá más de 1200 veces por minuto. Como otros pájaros, el colibrí migra en los tiempos más fríos del año, llegando a volar hasta 2000 millas de distancia. Pregunta, señor, ¿cuánto es 2000 millas? Comenta, comenta, comenta. Más de la mitad de todos los colibríes mueren durante el primer año de vida. Durante la esperanza de vida de los que sobreviven es de hasta 4 años. Sin embargo, existen informes no verificados de algunos que vivieron hasta 12 años.
Aprendizaje esperado. Conocer las magnitudes y relacionarlas en su vida cotidiana. Identificar las magnitudes y saber su relación de comparación de dos o más magnitudes. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, nos hablan de vida cotidiana y de dos o más magnitudes. Y me dicen que debo utilizar métodos prácticos, propiedades o de alguna forma algoritmos para la resolución de problemas. Muy bien, entonces todo eso es parte del aprendizaje que se espera en este capítulo. ¿Por qué es necesario este conocimiento? Nos dice. En muchas ocasiones utilizamos frases como el agua está fría, hace mucho calor, ese caballo va rapidísimo, ese celular es carísimo. Todas esas frases nos indican alguna medida y nos dejan con una idea muy subjetiva. ¿Qué será una idea muy subjetiva? Pregunta, señor. Entonces, si tú quieres analizar, puedes percatarte que aquí nos dice o vaga, dice, ¿no? Una idea vaga. Entonces, ¿a qué se estará refiriendo? Yo te pregunto con eso de ahí. Una idea muy subjetiva o vaga, dice. Entonces, es como que una respuesta rápida sin antes haber hecho un análisis, ¿no? Entonces, eso me da a entender que es una idea muy vaga, ¿no? Sin saber, por eso me dicen acá, sin saber realmente con exactitud qué es lo que están diciendo. ¿Se imagina qué pasaría si toda la gente midiera las cosas según su criterio? Simplemente el mundo en que vivimos sería un caos, nos dice. Dentro del estudio de las magnitudes, las mediciones son importantes. Estas deben ser exactas y precisas. Muy bien. Comencemos entonces con nuestro tema de magnitudes proporcionales. Me dicen que tengo para esta primera parte un concepto previo, ya un concepto previo sobre la magnitud y la cantidad, que es muy diferente. En magnitud nos dicen, ya, en magnitud nos dicen que es todo aquello que tiene la propiedad de cambiar, puede ser medido o cuantificado. Es todo aquello que tiene la propiedad de cambiar, puede ser medido o cuantificado. Ejemplos: longitud, temperatura, rapidez y obreros. Mientras que la cantidad ya viene a ser el resultado de medir o contar el cambio de una magnitud. Y tenemos ejemplos. Si hablamos de longitud, ya estos ejemplos están en relación. Si hablamos de longitud, por ejemplo, me dicen 40 metros. Si hablamos de temperatura, 35 grados Celsius. Yo te pregunto, entonces, ahí en la ciudad en la que estás, ¿cuánto de temperatura tiene? ¿Será 20 grados? 30 grados? ¿Será 100 grados? Te pregunto. Rapidez. Si hablamos de rapidez, 120 metros por segundo, me dicen. Y si hablamos de obrero, podrían ser 40, ¿no? Estos son ejemplos nada más. No es algo que verdaderamente nos estén dando en una situación o en algún problema. Ya solamente es un ejemplo. Luego me hablan de relaciones entre magnitudes. En esto me dice que se pueden relacionar de manera directa o inversa. ¿Cómo? Tenemos la primera que es magnitudes directamente proporcionales, que vienen a ser las famosas dp, ¿no? Como tú le llamas, y me dice, dos magnitudes son dp, o sea, directamente proporcional, si al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, los valores correspondientes de la otra también aumentan o disminuyen en una misma proporción. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si hablamos de distancia, me dice distancia y me dan 50, 100 y 200. Esto lo hará en un tiempo, dice, de 10, 20 y 40. ¿Ya? Me dice que la distancia es directamente proporcional al tiempo. ¿Ya? Entonces dice, si 50 metros, ya si 50 metros
le costó, dice, un tiempo de 10 segundos. Si yo tengo más distancia, ¿no? Si yo tengo más distancia, que vendría a ser 100, esto me dice que le va a costar más tiempo, ¿no? O sea, ya no va a ser 10 segundos, sino 20 segundos. Y por eso acá se va formando esta gráfica, ¿no? Esta gráfica. Entonces, de igual forma, si va recorriendo 200, entonces aquí también lo hará en un tiempo de 40. Pero si algo me percato, como es directamente proporcional y tenemos 50 que vendría a ser a 10, 100 a 20, 200 a 40, aquí encuentro lo que viene a ser la constante, ¿no? La constante. Entonces esa constante para 5, tiene un valor de 5. Muy bien, entonces de esa forma gráficamente lo puedes estar observando por aquí y por esta parte ya encontramos la constante. Luego tenemos a las magnitudes inversamente proporcionales, que vendrían a ser las famosas IP, como tú le llamas, ¿no? Entonces, esas dos magnitudes son inversamente proporcionales, me dice, o sea, si son dos magnitudes son inversamente proporcionales, si al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, los valores correspondientes de la otra disminuirán o aumentarán. ¿Qué quiere decir? Si una aumenta, la otra disminuye. Si la otra disminuye, esta aumenta. Entonces, esa idea ya para esta parte de IP, magnitudes inversamente proporcionales. Nos hacen mención entonces un ejemplo y nos hablan de número de obreros y número de días. Muy bien. Entonces, yo tengo 4, 6, 8, 3, 2 y 2, ¿no? Número de obreros y número de días. Listo. Gráficamente me dicen lo siguiente. Si yo tengo, dice, 4 obreros, ¿no? 4 obreros, me dicen que eso le va a tardar 6 días. Entonces, si yo tengo 4 obreros, por aquí está el 4, ya por aquí, a ver, nos acercamos. Entonces, si por ahí yo tengo 4 obreros, eso dice que se demoran en 6 días, ¿no? Entonces por aquí 6, por aquí, esto de aquí, ¿no? 4 viene, 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 choca y tenemos que eso le demora 6 días. O sea, 4 obreros le tarda 6 días. Pero si yo tengo 8, ya, si yo tengo 8, viene, 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 viene y esto de aquí le corresponde a 3 días. O sea, si yo tengo más obreros, lo voy a terminar esa construcción que estoy haciendo, esa obra, ¿no? En menos tiempo, mientras yo más obreros tenga. Pero si yo tengo pocos obreros, me va a demorar más, pues, ¿no? Se van a demorar más. ¿Y por qué? Porque si yo tengo pocos obreros, van a estar enfocados quizás en una sola parte, mientras que yo tengo más obreros, ellos van a poder distribuirse en cada sector que yo quiera que ejecuten en la obra y de esta forma van a poder avanzar más, pues, ¿no? Entonces, por eso, si yo tengo, por ejemplo, 12, entonces eso dice que para este ejemplo le va a demorar 2 días. Entonces, por eso dice, el número de obreros inversamente proporcional al número de días, y esto es como quien decir 4 por 6, 8 por 3, 12 por 2 y obtengo la constante, que en este caso es 24. Tengo algunas propiedades, ya que aquí me hacen mención y me dicen sean A, B y C magnitudes, me dicen, ya, magnitudes. Entonces, para esta parte yo tengo que, dice, A es directamente proporcional a B, si y solo si A es inversamente proporcional a 1 sobre B. De igual forma para este de aquí, para la parte B o ítem B, tenemos que A es directamente proporcional a B, si y solo si A es elevado a la n y esto es directamente proporcional a B elevado a la n. Pero ¿quién es n? Te has preguntado seguramente, ¿no? Entonces, ¿quién es n? Bueno, vamos a seguir analizando. Ya analizamos por esta parte. Ya, aquí tenemos ya una inquietud. ¿Quién será este n, no? N. Sospechosamente podría ser en una cantidad, ¿no? Un número de elementos podría ser.
Tenemos a C. Dice, si A es directamente proporcional a B, C no varía, dice. Y si A es directamente proporcional a C, B no varía. Muy bien. Entonces, me dice que de esto de aquí se cumple que A sobre B por C y tenemos una constante. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, si cumple esto y esto, tenemos esto de aquí, ¿no? Listo. Eso es cuando tengamos tres magnitudes, ¿no? La duda aquí viene a ser este n, ¿no? Este n. Lo que hace referencia, yo entiendo así, que si tú a ese elemento le pones o lo elevas a un número, ¿no? Por ejemplo, sea directamente proporcional o inversamente proporcional, si bien es cierto acá creo que no lo especifica, pero podríamos analizarlo, ya no sé si lo especifica, no, no lo especifica. Entonces, si bien es cierto, a una magnitud, a ver, si a una magnitud tú lo elevas a un número, ¿no? Si esa magnitud se eleva, la otra también se va a elevar, pero en función a lo que tienes, que es directamente proporcional e inversamente proporcional, ¿no? Qué interesante, son propiedades. Ahora, ¿podríamos demostrarlo? Sí podríamos demostrarlo, pero eso nos emana más tiempo. Entonces, tú lo puedes comprobar, ¿no? Pero si estás muy apresurado, entonces solamente necesitas aplicarlo, aplicas la propiedad y cumple, pues, ¿no? Entonces te dice que si A es directamente proporcional a B y si solo si ambos, por ejemplo, al elevarse, si yo elevo a lo que viene a ser la magnitud A, el B también tiene que elevarse, ¿no? Pero tengo que tener en cuenta esto de aquí, ¿no? Vámonos a un ejemplo que está por aquí. Ahora hay que utilizar un ejemplo. Por esta parte, ya. Si yo elevo, por ejemplo, aquí al cuadrado, ¿no? Aquí también tendré que elevar al cuadrado, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma voy a tener esta constante, pues. Si yo solo elevo acá al numerador y no al denominador, entonces no voy a tener esa constante y esto no va a ser directamente proporcional, pues, ¿no? Entonces, por eso es que se cumple esa propiedad, ¿no? Por eso es que debo elevar a ambos elementos, sea directamente proporcional o inversamente proporcional, tal cual. Observa aquí, si yo pongo elevado al cubo, este también tiene que ser elevado al cubo y este también tiene que ser elevado al cubo y elevado al cubo. ¿Cumplirá o no cumplirá? Veamos. Si esto es 4 elevado a la 3, más fácil, hay que ponerlo 4 elevado al cuadrado y 6 elevado al cuadrado. Veamos, veamos. Vamos a hacer el uso de una calculadora para hacerlo más rápido. Sería 4 elevado al cuadrado por 6 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces esto dice que daría 576. Ahí está, 576. Y esto es 8 por 3, 24. Pero ¿qué pasaría si yo lo tengo que elevar al cuadrado, ¿no? Para que también cumpla. Entonces elevo al cuadrado aquí, elevo al cuadrado aquí. Listo. Entonces yo tendré que eso es 8 al cuadrado, que vendría a ser 64 por 9. Y 8 por, perdón, 64 por 9, 576. ¿Viste? Entonces, de esa forma, yo también, incluso aquí, como son 3, ¿no? 3. 3 que, profesor, esto de aquí. Esto y esto, ¿no? Entonces, esos tres, ya, esos tres. Para esos tres ejemplitos. Muy bien, entonces, de igual forma, si pones 12 elevado al cuadrado, eso es 144 por 2 elevado al cuadrado, que eso es 4, y esto también da 576. ¿Viste? Entonces, a eso se está refiriendo, ¿no? A eso se está refiriendo. Muy bien. Listo, ya estás analizando, muy bien. Qué interesante. Es por eso que las propiedades son, o sea, se demuestran, ¿no? Tienen un porqué. Bien, tenemos un dato curioso por esta parte. Vamos a analizarlo. Dice, vamos a ver. Dato curioso.
Hay magnitudes que no se pueden medir, me dice. Ajá, hay magnitudes que no se pueden medir. No se pueden medir. Y se manifiestan a través de los sentidos, dice, de cada persona. Por ejemplo, el amor, el miedo, la tristeza. ¿Qué más podrá hacer? Comenta, 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 participa. Tenemos algo importante también, dice, sean A y B valores de dos magnitudes. Tenemos entonces un ítem A, un ítem B. Y me dice, reconocimiento del comportamiento de las magnitudes. Ajá. Si la magnitud A, si digamos que esta magnitud aumenta y el B aumenta, ¿no? A aumenta, o el A disminuye y el B disminuye, entonces dice, se concluye que A es directamente proporcional a la magnitud B. Entonces, es lo que muchas veces nos han enseñado, ¿no? De manera práctica. Entonces, de manera práctica, pero ya te enseñé cómo es que se va demostrando, ¿no? Todo eso de ahí. Bien, ahora, ya tenemos que, ¿qué pasaría si A aumenta pero B disminuye? O A disminuye y B aumenta. Se concluye que A es inversamente proporcional a B, ¿no? Y dice, se cumple que, en el ítem B, se cumple que A directamente proporcional a B es lo mismo que decir esto de aquí, ¿no? A entre B, A entre B igual a una constante K. Y A inversamente B perdón, A por B, y esto es otra constante, ¿no? Donde K y K' son constantes, me dice. Muy bien, tenemos todo eso de ahí. Continuamos por esta parte. Y tenemos qué cosa. ¿Qué es medir? Ahí está. La gran pregunta dice, ¿qué es medir? La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objetivo o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa misma magnitud. Bueno, aquí hay un dato interesante o datos interesantes acerca de las equivalencias de medidas. Un metro, me dicen que es 3 pies, un pie 0,3048 metros, una milla, lo que te había preguntado, me parece. 1,6 kilómetros, una yarda, 0,9144 metros, una libra, 0,45 kilogramos, un galón, 3,78 litros, ¿no? Entonces, ahí están esas equivalencias. Muy bien, aquí tenemos la relación, me dice, directamente proporcional o inversamente proporcional, sea el caso en cada pareja de magnitudes. Bueno, aquí ya me presentan casos comunes o particulares que podemos observar en cada situación cotidiana, ¿no? Por ejemplo, temperatura en el aula, me dices, directamente proporcional al número de estudiantes. O sea, mientras más estudiantes haya, la temperatura va a aumentar. Y si hay menos estudiantes, la temperatura va a disminuir. Caso que ocurre cuando, por ejemplo, han estado un lapso de tiempo, tú sales, por ejemplo, a los servicios higiénicos, regresas y sientes como que un calor ahí o una temperatura que ha aumentado, ¿no? Entonces tú ingresas y notas eso de ahí. De igual forma, ¿no? Todos estos ejemplos que tú lo puedes analizar. Todo este archivo está en la descripción. Tenemos un dato curioso. Este dato curioso me ha parecido interesante, ¿ya? Me, me ha parecido interesante porque e incluso es sobre la paradoja del cuadrado, ¿no? Donde me habla del área. Por ejemplo, aquí dice 8 por 8, 64 unidades al cuadrado, ¿no? Entonces, si tú tienes, dice, este cuadrado y lo recortas, ¿no? O sea, este área, por ejemplo, 8 por 8, 64. Y tú lo recortas y armas la siguiente figura, ¿no? Esto de aquí. Dice que el área cambia. ¿Y por qué cambia el área? Te pregunto, ¿por qué cambiará el área?
Una gran pregunta interesante para que puedas responder. Dime por qué. Siempre he dicho que mientras más por qué respondas, vas a aprender más. Entonces tienes ahí una pequeña tarea, inquietud que puedes ir a buscar. Tenemos entonces ahora las aplicaciones de las magnitudes. Como primera parte, hablemos de reparto proporcional. Dice que consiste en distribuir cantidades de dinero, objetos, bienes, etc. Tenemos dos tipos de reparto, me dice. Reparto simple, que puede ser directo o inverso. Ya, aquí tienes algunos ejemplos. Ya, ejemplos. Tienes a 4.1, 2, que es el reparto, ya me dicen, reparto compuesto, donde aquí ya influye, dice, dos o más restricciones. Y por esta parte tenemos reto al saber, dice. ¿Cómo desarrollar un problema textual de magnitudes? Ajá, acá está la clave para que tú puedas desarrollar, analizar. Entonces, tenemos qué cosa dice. Uno, identifique, dice, las magnitudes que está variando. O sea, las magnitudes que están variando. Tome una de ellas con referencia y compárela con las demás, estableciendo una relación directamente proporcional o inversamente proporcional, según sea el caso. Luego te dice que construya la expresión a trabajar y empezará a comparar, ya sean dos o más expresiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Construir y luego vamos a comparar las, ya sea dos o más expresiones, me dice. Luego dice, lea e identifique. ¿A quién? Al valor de la magnitud que va a calcular. Muy bien, entonces ahí tienes un pequeño secreto revelado para esta parte. Otro tema interesante, ya otro tema interesante, viene a ser la regla de compañía. ¿En qué consiste esta regla de compañía? Me dice que consiste en repartir entre varios socios los beneficios, ganancias que vendrían a ser, que han obtenido o las pérdidas que han sufrido en los negocios, sean ganancia, pérdida, capital y tiempo, las magnitudes. Me dice que la ganancia es directamente proporcional a quién, al capital, ya al capital. Entonces, tenemos eso de ahí que vendría a ser directamente proporcional al capital, mientras que la ganancia es directamente proporcional al tiempo también. Y acorde a eso que yo he analizado, según lo que me han estado diciendo, cómo yo debo analizar, tengo qué cosa, que la ganancia es directamente proporcional al capital y tiempo. Y eso se expresa de esta forma, pues, ¿no? De esta forma. Ganancia, todo sobre capital por tiempo, y eso será igual a una constante. Ahora, la pérdida también es directamente proporcional al capital y al tiempo. De igual forma, ¿no? Obtenemos esto de aquí. Ejemplo. Y me dan un ejemplo, ¿no? Me dan el capital, me dan el tiempo y lo único que hago en este caso es reemplazar ya todo lo que he entendido, ¿no? Lo que he analizado en esta parte, esto y esto, ya solamente podría aplicarlo rápidamente en cuanto a una resolución de examen, ¿no? Ya es, eh, ya es cómo tú quieres resolverlo, ¿no? Entonces, cómo te adecuas más rápido. ¿No? Yo no te voy a decir hay que hacerlo así. Podrías tú quizás encontrar una resolución más rápida, una resolución que tú comprendas mejor. Entonces, esa ya es cuestión tuya, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, de acorde a lo que he analizado en este cuadrito, está utilizando, ¿no? Está utilizando esto que ha analizado aquí. Ganancia, que es directamente proporcional a capital o tiempo, o en caso de pérdida, ¿no? En este caso tiene ganancia y solamente está aplicando eso de ahí, ¿no? Entonces iguala a una constante, tiene los valores para cada uno, ¿no? Que es Alicia, Luis y Susana, reemplaza, que es la ganancia total, encuentra el valor de la constante y ya encontró lo que viene a ser la ganancia,
para cada uno de ellos, ¿no? Sencillo, no es complicado, no es complicado, tú puedes. ¿Qué tenemos por este de aquí? Por esta parte de aquí. Un dato curioso. Muy bien, Lumbreritas nos dice, la regla de compañía permite hallar regla de compañía. Ahí está, regla de compañía. Dice, permite hallar los beneficios o pérdidas de una sociedad, que en este caso podría ser un negocio. Su evolución nos informa de los cambios que ha habido en la economía. Por ejemplo, en el enunciado 40 del papiro de Rent, aproximadamente hace 1650 antes, ¿no? ANE, ¿qué será ANE? Cuando no sepas algo, ¿qué haces? Buscas, pues, buscas, ¿no? Entonces, lo que haces es buscar. Entonces, vas, creas un y pones qué es A.N.E. Listo. Entonces tienes que eso es, dice, antes de nuestra era. Ahí está. E incluso acá lo expresa con mayúsculas, ¿no? Antes de nuestra era, dice. Aproximadamente 1650 antes de nuestra era. Ya. Entonces, de esta forma tú vas buscando, ¿no? Buscas, indagas, aprendes. Yo tampoco sé todo. Entonces hay algunas cosas que yo también investigo, analizo, observo y de esa forma mejoras, pues. Entonces dice, se pide hallar la forma de repartir, dice, 100 hogazas. ¿Qué es hogazas? Te preguntarás, ¿no? Entonces, cuando no sabes algo, pones acá, pues, hogazas, dices así, hogazas. Y ahí está. Pan grande que pesa más de 2 libras, ¿no? Algo rápido que te puede dar aquí el diccionario. Y si, no y si tienes dudas todavía, vas y buscas imágenes, pues. Ahí está, es un pan grande. Listo. Entonces dice que se pide hallar la forma de repartir 100 hogazas entre 5 personas, de manera que los dos últimos solo reciban un séptimo de lo que obtienen los tres primeros y que las cantidades que resulten vayan en progresión aritmética. Entonces, esto es un ejemplo, ¿ya? Y si tú quisieras analizarlo, buscas más, ¿no? ¿Qué cosa será el papiro? Dices así. Papiro de Rin, dices así. Papiro, buscas, ¿no? Papiro de Rin. Ahí está, no es complicado. Incluso ahí parece que se han equivocado, ¿no? Porque acá me dice, quizás quisiste decir papiro de Rin. Entonces buscamos. Ahí está, ese papiro. ¿No? Ahora sí aparece. Incluso acá dice RHIND, ¿no? Y acá dice RINT con D, con T. Entonces se habrán equivocado. ¿Cuál será el detalle ahí? ¿No? ¿Ves? Si buscas te corrige, ¿no? Te corrige. Ahora, si yo me estoy equivocando, el libro se está equivocando, sería ya analizarlo en esa parte. Pues, ¿no? Entonces ahí uno ya tendría que investigar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, acá dice yo, Hochen Rint. Entonces entras y busca, pues, ¿no? Es este señor, pero no creo que sea él, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque me hablan de antes de nuestra era, ¿no? Y él no creo que sea antes de nuestra era, pues. Bien. Entonces, cuando nos hablan de antes de nuestra era, por ejemplo, tú vas plasmando ahí ideas en la parte de los egiptos, por ejemplo, egipcio, ¿no? Bueno, ahí es cuestión de investigar. Cuando no sepas algo, investigar. Bueno, en esta parte tenemos sistemas de engranajes. Y en esta primera, en esto que sigue, vamos a encontrar a las ruedas engranadas, ¿no? Acá, por ejemplo, me dice que esta de aquí, este engranaje, que le han puesto A, gira en sentido horario, mientras que este B gira en sentido antihorario.
¿Cómo es sentido horario y cómo es sentido antihorario? Se entiende que las manecillas del reloj giran hacia la derecha, ¿no? Eso es sentido horario. Sentido antihorario sería lo contrario a cómo giran las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, por eso sería hacia la izquierda. Por eso es que acá me dice, si la rueda A gira en sentido horario, la rueda B girará en sentido opuesto, es decir, antihorario. Ahí está, ahí lo tienes. Además se cumple, dice, se cumple. Que las vueltas, ya, aquí esto es vueltas, vueltas, y esto es número de dientes. El número de dientes, ¿qué serán dientes? Estos, pues estos son sus dientecitos de ese engranaje. Entonces dice que ya ellos han demostrado que como este gira así y este gira así, ya las vueltas de A por los dientes de A va a ser igual a las vueltas de B por dientes de B, ¿no? Entonces, a medida que van girando, entonces han demostrado eso de ahí. Y me dan un ejemplo. Si la rueda A da 80 vueltas, ¿cuántas dará B? Ahí está. Entonces yo tengo que, y acá me dicen, ¿no? 30 dientes, 20 dientes. Entonces yo reemplazo nada más en lo que ya conozco. Vueltas de A es igual a dientes, perdón, vueltas de A por dientes de A es igual a vueltas de B por dientes de B. Y de esta forma obtengo la cantidad de vueltas que dará B con relación a los dientes, que sería 120. O sea, mientras que A da 80 vueltas porque tiene 30 dientes y B tiene 20 dientes, va a tener que dar más vueltas porque tiene menos dientes, ¿no? Porque tiene menos dientes. ¿Ves? Entonces de esa forma vas analizando, vas entendiendo esto de aquí que me hace relación, ¿no? No solo es aplicarlo, tú tienes que analizarlo. Luego está las ruedas unidas mediante un eje. Ahí está, esto de aquí. Ruedas unidas mediante un eje. Entonces, entonces tienes a M, N y P, te dice. ¿Qué cosa se cumple? Dice que el número de vueltas de M es igual al número de vueltas de N y este es el número de vueltas de P. O sea, son iguales. ¿Por qué? Porque como están en el mismo eje, van a girar igual, ¿no? Van a dar el mismo número de vueltas. Es como el pollo a la brasa, ¿no? Va a ir girando, girando, girando. Pero estos como están en un mismo eje y son ruedas en ese mismo eje, ya pues van a girar en ese mismo eje la misma cantidad de vueltas. Y ahora me dice, no olvide, algunos ejemplos donde se realiza un determinado trabajo, como las maquinarias pesadas sirven para transportar material. Ah, el caballo realizando la siembra de un cultivo, ¿no? El caballo. Yo he visto más en cuanto a toritos he visto más que hacen ese trabajo de cultivo. La vaquita con solo comer está haciendo un trabajo. La abeja produce miel y elabora su propio panal. Ahí está. Muy bien. Entonces, algunos datos que nos hacen mención. Dato curioso dice, los engranajes están formados por dos ruedas dentadas que sirven para transmitir movimiento mediante contacto. Eso es muy interesante porque mientras ellos giran, van generando contacto y de esta forma movimiento, me dice, ¿no? Van transmitiendo movimiento. ¿Mediante qué? Contacto. Listo. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a lo que viene a ser magnitudes de una obra. Muy bien, entonces esto es un clásico de clásicos que viene siempre. Las magnitudes que intervienen son número de obreros y te dan número de días, horas diarias, eficiencia de los obreros, dificultad de una obra y obra realizada. Por análisis ya se demuestra todo esto que estás observando aquí, que vendría a ser inversamente proporcional, eh, que vendría a ser inversamente proporcional, directamente proporcional, ¿no? Esto de acá, esto de acá, esto,
con respecto al número de días, horas diarias, eficiencia de los obreros, dificultad de una obra, hora a realizar, ¿no? Entonces todo eso ya se ha demostrado, se ha analizado y se ha encontrado esta relación que estás observando por acá, ¿no? Esto de acá. Con eso de ahí, tú vas a poder resolver todos los ejercicios de manera que vas a ir practicando. Y acá nos dan ejemplos, ¿no? Si 6 monos comen 6 plátanos en 6 minutos, entonces, profesor, acá me han dado obreros, no me han dado monos. Sí, pero esa misma idea de obreros lo pueden cambiar aquí por monos, ¿no? ¿Va a cambiar algo? No, solamente ha cambiado su nombre, ¿no? En lugar de obreros le han puesto monos. En lugar de monos pudieron haberle puesto, no sé, cualquier otro animalito. No hay ningún problema. Tú sigues manteniendo tu análisis, por eso es analizar. Analizar. ¿Por qué? Porque si tú no analizas, si tú te mecanizas con esto de aquí también, entonces si te cambian acá, por ejemplo, en lugar de obreros por monos, te complicas. Entonces solamente tienes que analizar. Entonces solamente aplicando, mira, aquí lo ha analizado, bonito, lo ha analizado, dice tiempo con obreros es inversamente proporcional, mientras que obreros con obra es directamente proporcional. Ah, entonces yo puedo decir que obreros por tiempo sobre obra, ¿no? Eso es igual a una cosa. Reemplazo solamente mis datitos y encuentro, ¿no? Encuentro lo que me están pidiendo, que es 320. ¿Y qué cosa es 320? En este caso le llaman obra, ¿a qué cosa? A los plátanos, ¿no? ¿Ves? Entonces son situaciones que de manera general utilizan esa fórmula. No te vayas a asustar, a veces lo cambian en lugar de obra, por ejemplo, lo cambian por plátanos, en lugar de obreros, por monos, ¿no? En lugar de tiempo, minutos, ¿no? Entonces no te vayas a asustar. Entonces me dicen aquí, por lo tanto, 80 monos comerán 320 plátanos en 24 minutos. Listo. Es un ejemplo del cual puedes practicar. De igual forma, ¿no? Tenemos una aplicación número uno, una aplicación número 2, ¿no? Incluso me da la observación, ¿no? Me dicen, en este ejercicio tenemos que analizar las magnitudes y establecer la relación que tienen como. Número 2, si tengo más número de obreros, va a ser directamente proporcional a la cantidad de obra, ¿no? A ver, analízalo, percátate, quizás está equivocado o a qué se estará refiriendo. Bien, ahí tienes aplicaciones, 4 aplicaciones y su resumen. Entonces, ya hemos visto todo lo que viene a ser la teoría, ya hemos visto esta parte del resumen, ya algunas aplicaciones que tú lo puedes analizar, analízalo, tú tienes ahí el documento. ¿Y por qué tú tienes que analizarlo y no yo? Porque si yo lo analizo, yo aprendo, mejoro y genial. Pero la idea es que tú mejores, entonces tú tienes que tener voluntad y resolver, practicar. Y si tienes dudas, ahí en los comentarios puedes decir, ¿no? Profesor, ¿cómo se hace la pregunta o problema número 4? No me sale, ¿no? Pero incluso acá tienes alternativas, ¿no? Aquí tienes diversos problemas resueltos de los cuales puedes practicar, ¿no? Puedes comprobar. Y también tienes practiquemos lo aprendido. Entonces aquí tú vas a practicar, vas a desarrollar, ¿no? Hay preguntas interesantes y compruebas con las claves. Compruebas con las claves e incluso te voy a dar acceso, solo si pones la clave o contraseña, que también está en los comentarios, para que puedas tener acceso a la resolución de cada problema. Entonces no vas a tener ningún problema en, en esta parte, ¿no? Vas a tener todo resuelto, pero tienes que practicar, practicar. Entonces, profesor, ¿cómo practico?
Ya, vas, por ejemplo, a la pregunta número 8 dice, si 5 niños comen 5 bombones, entonces tú dices, 5 niños comen 5 bombones en 5 minutos. Un caso similar al que estábamos viendo respecto al de los monos, ¿no? Es similar, ve, aquí me dicen niños en lugar de monitos. Entonces me dice, ¿en cuánto tiempo? Ya, ¿en cuánto tiempo? Entonces acá yo pondré X, porque acá yo entiendo que ¿ves? Y si te das cuenta, cada uno tiene su manera de resolver, ¿no? Entonces acá me hablan de minutos, que vendría a ser ¿qué cosa? El tiempo. Y por esta parte yo diré, me hablan de bombones, entonces por acá pondré bombones, bombones. Y si quieres expresarlo, pues otros le ponen obra, ¿no? Su obra, dice, su obra, ya le dice. Y por acá le ponen obreros, ¿no? Obreros, pero me hablan de obreros, yo siento que más podríamos ponerle niños. Niños, ¿no? Entonces ahí está, niños. Entonces acá me dicen cuánto tiempo, 6 niños, bombones, ¿no? Entonces me dicen que es en cuánto tiempo 6 niños comen 6 bombones. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Si no recuerdas, regresas, pues, regresas a tu teoría o repites el video, ¿no? Repites el video y te percatas que hay un ejemplo similar, ¿no? Y te vas a dar cuenta que los ejemplos son similares. Y de esa forma, como es algo sencillo y básico, vas a poder resolver problemas más complicados. Entonces, por esa parte, no vas a tener ningún inconveniente. Ahí está. Entonces, te percatas de esto, ¿no? Y vuelves a analizar. Es obreros por tiempo sobre hora. Qué genial. Y si no, por ejemplo, si estuvieras en un examen y no tienes acceso a este libro, ¿qué harías? Demostrar, pues. O sea, te vas acá, analizas de esta forma. Tú en lugar de monos tienes niños. A ver, tú en lugar de monos tienes niños. Niños. En lugar de plátanos tienes bombones, ¿no? Y en lugar de minutos sigue siendo minutos. Entonces solo es cuestión de analizar, te percatas que es inversamente proporcional, directamente proporcional y lo resuelves. Sencillo. Muy bien, espero haber aportado un poco más en tus conocimientos. Ya sabes, cuando no sabemos algo, porque siempre hay vacíos, entonces, ¿qué hacemos? Investigamos, preguntamos, consultamos, ¿no? Muchas veces no consultamos por vergüenza, pero lo que se debería hacer entonces es investigar. Pero cuando tú investigas te demoras un poquito más en encontrar esa respuesta que estás buscando. Por eso es que deberíamos preguntar para que de esa forma podamos tener una respuesta un poco más rápida. Muy bien, espero que te haya sido muy útil. Nos vemos en un próximo video. Chao.